por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Ponerles tener aquí esta mañana y estar con ustedes. Como ustedes saben, en Café, una de las cosas que queremos es cambiar nuestra cultura. Y cuando digo cambiar nuestra cultura es cambiar el cómo nosotros vemos las cosas. Y por eso nos gusta contar victorias. Y nos gusta enfocarnos en victorias porque, como siempre he dicho, siempre tenemos algo negativo que mirar. Pero las victorias hay veces que se nos dificulta identificarlas y reconocerlas. Y yo quiero contar esta victoria, o más bien estas victorias, y yo quiero, primero le voy a decir los nombres y luego la victoria. Flor León, María Reyes, Catalina Vázquez, Chapis Ortiz, Nelly Murillo, Ángel Ruiz, Ángeles Chávez. Cada una de estas personas han entregado sus vidas en mañanas o noches con café en línea, y eso es una maravillosa victoria. Qué bendición. Yo no sé si usted se está conectando en Noches con Café o Mañanas con Café, pero no sabe lo que se está perdiendo. Verdaderamente esta mañana estuvo el pastor Darío, estuvo el pastor Alex Robles, el pastor Jonathan Henker. Fue un tiempo verdaderamente hermoso, un tiempo hermoso. Estamos siguiendo el libro de Juan, capítulo 21. Conéctese, compártelo, comente. Sí, o sea, esto es lo que su iglesia está haciendo por edificar el reino, no solamente esta casa, sino edificar el reino. Así que bueno, a lo que vinimos, yo oro por usted, usted ora por mí. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Pedimos tu presencia, Señor amado, así como el estado de la alabanza, así sea administrando cada corazón, cada vida que está en el campus digital o aquí en el campus presencial. Háblanos, Señor amado, háblanos de forma clara, directa, y trata con las áreas que tienes que tratar en este día en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. En este año hemos comenzado a quererlos saturar a ustedes de la vida de Jesús, ¿sí? O saturarnos nosotros de la vida de Jesús. Es por eso que hemos comenzado el devocional de 21 días del libro de Juan y esta serie de mensajes donde estamos hablando acerca de Jesús, de la vida de Jesús, pero nos estamos dejando llevar más. Yo escucho como un ruido por ahí, no sé si es mi micrófono, pero y nos estamos dejando llevar más por el libro de Marcos. A través del libro de Marcos estamos basando esta serie, aunque a veces brincamos de un lado a otro, pero la idea que tenemos con motivarlos a que estudie el Evangelio de Juan y de predicar esta serie es saturarlos de la vida de Jesús, hablarle de Jesús, que usted se enamore de Jesús, y eso es lo que queremos. O sea, queremos que al final de todo esto usted diga amén, no solamente hable de Jesús y diga Jesús mi Señor, sino que lo viva, amén. Y la mejor forma de hacerlo es metiéndose en la palabra y conociendo al Jesús de la Biblia, y no al Jesús que le dicen por ahí, sino el verdadero Jesús de la Biblia, amén. Y hoy voy a hablar de algo, y le voy a decir la verdad, hasta me vi tentado a brincarme el capítulo 5 del libro de Marcos y seguir hacia adelante, porque de lo que voy a hablar hoy hablé hace unas semanas atrás, pero hoy, mientras me brincaba a lo próximo, la verdad del caso es que el Espíritu Santo me llamó a cuentas y me mostró algo que quiero compartírselo a ustedes, y yo no sé si usted está listo, pero yo estoy listo para compartirlo, amén. Vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 5, vamos a ver 3 historias de estas personas que estaban atravesando 3 situaciones diferentes. Diga conmigo situaciones, dígalo o no, situaciones. Estaban atravesando 3 situaciones diferentes y cómo Jesús trabajó con estas situaciones, ¿sí? Y yo creo que vamos a aprender algo poderoso en este día, ¿ok? Ahora, mire esto, si hay algo que usted y yo debemos tener claro, es que todos nosotros, no importa quién sea, no importa cuántos años lleven en el Evangelio, todos nosotros tenemos un área interna donde necesitamos una transformación o un avivamiento, ¿ok? El problema es que por lo general ignoramos las áreas internas porque nos enfocamos en las áreas externas, ¿ok?
ignoramos la condición interna por la situación externa. Y me explico. Todos tenemos un área que necesitamos que Dios transforme, pero las áreas externas son más notables y visibles que las áreas internas. Pero lo que verdaderamente a nosotros nos afectará serán las áreas internas. Recuerde esto, lo externo jamás determinará tu futuro y tu destino, pero tus áreas internas sí. Y les doy ejemplo. Cuando una persona nos traiciona, eso es un ataque externo, pero jamás esa traición causará más daño que la raíz de amargura que se puede levantar dentro de nosotros. Cuando alguien nos critica, eso es algo externo, pero jamás nos hará más daño que el resentimiento que se puede producir dentro de nosotros. Cuando alguien nos engaña, es algo externo, pero jamás nos hará más daño que el odio o la falta de perdón que se puede producir dentro de nosotros. Por eso es que cuando usted ve que Jesús hace un milagro, y lo hemos hablado durante todo este estudio de Juan, cuando Jesús hace un milagro, Jesús siempre estaba buscando trabajar con una condición interna, aunque la manifestación de ese milagro se veía en lo externo. ¿Se recuerdan en estos días lo que ha estado siguiendo los estudios de Juan que hablábamos? Que los fariseos solamente se enfocaban en lo externo cuando Jesús le estaba tratando de traer una revelación interna. Y yo creo que esto es sumamente importante, porque por lo general le pedimos a Dios que resuelva nuestras situaciones externas, pero muy pocas veces le pedimos a Dios que trabaje con nuestra condición interna. Son dos cosas diferentes. Fíjese como a propósito estoy hablando de situaciones y condiciones. ¿Okay? Le pedimos a Dios que nos sane, que restaure nuestra familia, que nos bendiga, que nos ayude en nuestro matrimonio, que nos dé un mejor trabajo, que nos dé una familia, que haga algo en lo externo. Lo cual no está mal, escúcheme, no está mal, no estoy peleado con eso. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros le pedimos a Dios, quita nuestro orgullo, quita nuestra rebelión, trabaja con mi desobediencia, ayúdame con esta indiferencia, trabaja con esta maldad? La mayoría de nuestras oraciones las enfocamos en lo externo, pero muy pocos de nosotros oramos para que Dios trabaje con lo interno. Sin embargo, lo externo no nos limita, lo interno sí. Marcos capítulo 5, veámoslo. Cuando miramos Marcos capítulo 5, hace unas semanas atrás hablamos acerca de la batalla espiritual contra la batalla natural y las herramientas espirituales contra las armas naturales, ¿sí? Y vimos a este hombre que le conocemos como el endemoniado gadareno. Y nos dice que el versículo 2, que cuando Jesús bajó de la barca, este hombre salió de entre las tumbas, dice así: cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Cuando hablamos del endemoniado gadareno, la mayoría de nosotros nos impresionamos por lo externo. Dónde vivía, cómo actuaba, cómo lo encadenaban, cómo se cortaba con piedras afiladas, y nos impresionamos con lo externo. Ahora, yo quiero que usted vea este primer punto. No hace nada más que Jesús poner pie en tierra y el endemoniado que estaba lejos en las tumbas se percata que algo mayor había llegado al territorio. Y la necesidad espiritual que tenía dentro de él lo provoca a salir de donde estaba y buscar a Jesús. Cada persona que tiene una condición interna,
sea, por eso es que digo que aquí sentados, allá en línea, todos nosotros tenemos algo en lo interno que tiene que ser trabajado. Y lo que nos provoca a venir, a recibir, a adorar, aún en esa condición interna, es la necesidad que tenemos de que Cristo opere en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestro interior. Pero generalmente lo que se lleva el crédito de nuestra adoración es lo externo. Señor, si me das un mejor trabajo. Señor, si me das una mejor casa. Señor, si me das una relación. Señor, si me ayudas con esto, me ayudas con lo otro. Aún el espíritu que tenía este hombre dentro de él, que más tarde ustedes se dan cuenta que era una legión de demonios, aún el espíritu que estaba dentro de él reconoce la autoridad y la necesidad que había de la vida de Jesús en él. Ahora mire esto, lo que atormentaba a este hombre y lo que lo tenía limitado no era su situación externa, sino que lo tenía limitado, devastado, era su condición interna. Por eso en el versículo 8, usted no ve que Jesús se acerca a él y le dice, ¿sabes qué? Te voy a sanarte las heridas que tienes por haberte abierto heridas con piedras. Te voy a sacar de aquí de las tumbas y te voy a dar un apartamento, te voy a dar una casa para que no estés aquí entre las tumbas. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en el versículo 8? Atacó inmediatamente la condición interna de este hombre y le dijo, sal de este hombre, espíritu maligno. Trabajó con la condición interna, no con la externa. Lo que más nos limitará en la vida son las áreas internas no resueltas. Las que nadie ve, escuche, las que nos da vergüenza admitir que tenemos. Esas son las que nos van a limitar en la vida. La envidia nos afecta más que la limitación económica. ¿Me explico? Hay personas que cuando saben que alguien se compra un carro, una casa, comienza un negocio, le da un aumento, no expresan tener envidia, pero dicen, ¿sabe Dios con qué se compró ese carro? El carro que tiene esa persona no te limita, pero la envidia que se manifiesta en tu corazón sí. Porque aunque el carro te lo regale esa persona, la envidia permanecerá. El resentimiento nos afecta más que la traición. El odio nos afecta más que el engaño. El orgullo nos afecta más que cualquier ataque y el pecado nos afecta más que la muerte. Ahora, el problema radica en que mientras no tratemos con las áreas internas que nos afectan, no avanzaremos. Y escuche, y siempre tendremos una excusa para continuar viviendo la condición en la que estamos. Es que no tengo quien me ayude. Es que la gente son hipócritas. Es que soy la oveja negra de la familia. Sin comentarios. Sí, porque ya estoy viendo esos pensamientos. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Siempre tendremos una excusa para... Es que yo soy así. Al que no le guste, que no se lo coma. Así me hizo Dios y así me quedo. Siempre buscamos una excusa para seguir viviendo en la misma condición. Limitados de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por favor entienda, que las condiciones internas que nos afectan y nos limitan no desaparecen por casualidad, ni se van con el tiempo. No desaparecen con ojalá. A ver si un día Dios me cambia. Ojalá y la cosa cambie. Y no desaparecen con el tiempo, al contrario, se hacen mayor cada vez. Cuando usted no trata con las áreas internas que le están limitando, escuche por favor y aprenda esto. Cada vez, cada día que pasa se pone peor. Crece más y afectamos más a los que nos están rodeando. Para trabajar con nuestras condiciones internas,
que nos limitan de nuestro futuro y nuestro destino, tenemos que hacerlo de forma intencional. Mire el versículo 6 con este hombre. En el versículo 6, y esto es un hombre que estaba poseído por espíritus. Dice, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre, número 1, lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. El versículo 7 dice, dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Ese versículo es uno de los versículos que yo entiendo que la gente ha sacado fuera de contexto. Porque la gente lo primero que hace es que dice que el endemoniado se paró y dijo, ¿qué quieres conmigo? No te metas conmigo, lárgate de aquí. Él vino al encuentro de Jesús. Él corrió a Jesús. Lo que este versículo significa es que él estaba diciendo, así como cuando le hablé de Mefibosé, que cuando llegó delante del rey, le dijo al rey, ¿qué quieres con un perro muerto como yo? Este hombre se postra delante de Jesús y le dice, ¿por qué tomas un interés en mi vida cuando tú eres el Hijo Altísimo? Él le rogó a Jesús. Lo vio, corrió a él, se postró y le rogó. Y esto es lo que veremos en cada una de estas historias que están en Marcos 5. Por ejemplo, vaya al versículo 22 y mire el encuentro de Jairo con Jesús. Dice el versículo 22, entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Mira aquí la similitud. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita está muriendo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Lo mismo vemos con la mujer del flujo de sangre. Mire allí por favor en el versículo 27. Dice así, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Mira el versículo 33 ahora. Dice el versículo 33. Yo ya ni con lentes veo. Allá. Voy a tener que comprarme una Biblia de letra gigante. Dice así, entonces la mujer asustada, temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó. ¿Ven en los tres eventos lo mismo? En los tres eventos vemos que todos ellos vinieron a Jesús, se postraron delante de Jesús y le clamaron o le rogaron a Jesús. Jairo tenía una situación tan desesperante en su casa que no le quedó remedio en medio de su desesperación buscar a Jesús, postrarse ante Jesús y rogarle con fervor a Jesús. Esta mujer que hablamos hace varias semanas atrás tenía una situación tan devastadora. 12 años, mire esto, 12 años buscando solución. El peligro de esto es esto, y déjeme hacer un paréntesis aquí, que cuando tenemos una condición interna, tratamos de llenarla con soluciones externas. Pensamos que la amargura que sentimos la podemos llenar con un mejor trabajo. Pensamos que la soledad se llena con un compañero o una compañera. Pensamos que el resentimiento se va con que un clavo saca otro clavo. Y no funciona. Y lo que hacemos es que tratamos de cubrir lo externo, interno con lo externo.
Tratamos de cubrir lo interno de nuestro corazón, lo que verdaderamente está sucediendo con cosas externas. Y aparentamos, pero no funciona. Nos tomamos la mejor foto para que todo el mundo crea que estamos bien. Nos ponemos la misma ropa para parecer la familia perfecta. Para demostrarle a todo el mundo que todo está bien. Manejamos el mejor carro para que digan qué bendecido está. Y tratamos de llenar un vacío interno con cosas externas y no funciona. Y esta mujer por 12 años estuvo buscando en lo externo lo que solamente Jesús pudo resolver en lo interno. Y hay una diferencia muy grande, porque lo externo se resuelve con lo externo. ¿Quieres más dinero? Ten otro trabajo, comienza un negocio, trabaja fuerte o lo que sea. Lo externo se puede resolver con lo externo, casi todo lo externo se puede resolver con lo externo, pero lo interno solamente lo resuelve Jesús. Solamente Cristo puede resolver lo interno. Solamente Cristo puede restaurar. Solamente Cristo puede sanar. Solamente Cristo puede consolar. Solamente Cristo puede edificar. Solamente Cristo puede transformar. Solamente Cristo puede liberar. Y todas estas personas que mencionamos, cada uno de ellos tenía una situación externa. Pero Cristo, se lo voy a demostrar, Cristo trabajó primero con una condición interna. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo que Cristo trabajó con una condición interna? Cada uno de ellos tenía algo mayor que ni ellos mismos se habían dado cuenta que tenían, porque estaban más enfocados en su situación externa. Pero ¿sabe qué ellos hicieron? Porque la situación externa, lo chévere de la situación externa es de que cuando tienes una situación externa, corres a Cristo por tu situación externa, pero Cristo confronta la interna. Y por eso tú ves que la situación externa lo llevaron a ellos a buscar a Jesús, a postrarse delante de Jesús y a clamar a Jesús para que Jesús desatara una palabra sobre sus vidas. Si entendiéramos el poder del clamor, si supiéramos el poder del clamar, si supiéramos que el clamor es como interrumpir a Dios y decirle: te necesito ahora. Usted sabe cuando usted necesita pasar, por eso ya llamé este mensaje con el permiso. Usted sabe cuando usted necesita pasar y usted toca a una persona ahí con el permiso y busca llamar la atención de esa persona. O imagínese que usted está pasando por una situación devastadora y allá hay un grupo de personas hablando y usted sabe que quien tiene la solución está ahí, y usted llama la atención de esa persona: ¡Ey! ¡Permiso! ¡Ey! Te necesito ahora. Y para mí eso es el clamar. Para mí el clamar es el interrumpir a Dios para que preste atención a mi situación. Y cada uno de ellos llamaron la atención de Jesús. Provocaron a que Jesús desatara una palabra. Y escúcheme bien, cuando usted provoca a Dios desatar una palabra, esa palabra que Él desata sobre su vida, no hay ningún infierno que la pueda limitar o detener que se cumpla. Este hombre endemoniado por años, nadie lo podía atar. Pero cuando Jesús desató la palabra, los demonios salieron y quedó en total libertad.
trabajó Cristo con la condición interna. Y usted dirá, y se vale preguntar, sí, pastor, ok, pero con Jairo, ¿cuál era su condición interna? Porque la verdad es que con Jairo la condición era externa, era su hija, ¿cierto? Se vale preguntar. Y a quien Cristo sanó fue a su hija. No había una condición interna en Jairo. Bueno, permítale mostrarle entonces. Mira el versículo 34, donde cuando le vienen a decir a Jairo que su hija había muerto, el versículo 36, Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Y usted dirá, pero eso no es una condición interna. Claro que lo es. Porque ¿de qué le servía a Jairo que Cristo sanara a su hija, pero que luego él viviera con miedo de que se iba a volver a enfermar? ¿A usted no le ha pasado eso, que Cristo hace un milagro, pero luego usted tiene el miedo de que vuelva a recaer? Como cuando yo hablo mucho del testimonio de mi hijo José, de cómo Cristo lo sanó y le hizo un riñón donde no había. Pero ¿sabe lo que yo no hablo? Del miedo con el que yo vivía, de que un día cuando lo llevara al doctor me iban a decir que todo volvió atrás. Pero ahora Cristo trató con una condición interna. Y lo primero que hizo fue: voy a sanar tu miedo y voy a sanar tu duda antes de hacer el milagro. Para que cuando yo haga el milagro vivas celebrando y no dudando de que te puedes volver a ver en esta situación. Y usted dirá, ¿y la mujer del flujo de sangre? Te lo demuestro. En el versículo 34, Jesucristo le dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Cristo estaba más interesado en el sufrimiento interno de la mujer que en sanar el flujo de sangre de la mujer. Porque ¿qué le servía a la mujer que la sanara del flujo de sangre, pero que continuara sufriendo el resto de su vida? ¿A qué quiero llegar? A que tenemos que aprender a clamar al Señor y provocar que Él desate una palabra sobre nuestras vidas, pero no para que arregle nuestra situación externa, sino para que trabaje con nuestra condición interna. Porque posiblemente lo que está limitando el ver lo que Dios quiere hacer en lo externo sea que no has permitido que Dios trabaje con lo interno. Pero cuando dejas que Dios trabaje con lo interno, cuando tomamos esta actitud de venir a Él y depender de Él, postrarnos delante de Él y clamarle a Él para depender de Él, ahora no hay limitación a lo que Dios puede hacer. Porque la Biblia nos dice que cuando Dios desata una palabra, dice el Salmo 29, lo puede leer en casa, dice que la voz del Señor truena sobre la superficie del mar. La voz de Dios es potente y majestuosa. La voz de Dios hace pedazos los cedros del Líbano. La voz de Dios resuena como relámpagos. La voz de Dios hace temblar al lugar desolado. La voz de Dios sacude el desierto. La voz de Dios da fuerza a su pueblo. Y la voz de Dios bendice con paz. Yo quiero invitarte esta mañana a que provoquemos a que Dios desate una palabra sobre nuestras vidas. A que provoquemos que Dios desate su bendición y su palabra sobre nuestras vidas. A que confrontemos las necesidades profundas que tenemos dentro de nosotros, por las que no oramos. ¿Quieres que te diga la verdad? Mira, te lo voy a poner así. No es cierto, analice esto y con esto termino. No es cierto que lo que nos da vergüenza admitir son las condiciones internas, no la situación externa. ¿A cuántos de ustedes les da vergüenza decir, pues no tengo una casa bonita? ¿A cuántos de ustedes les da vergüenza decir,
Pues mi carro no tiene aire acondicionado. ¿A cuántos de ustedes les da vergüenza decir, pues no tengo dinero en el banco? A nadie le da vergüenza eso. Pero ¿a cuántos de nosotros nos da vergüenza decir, yo soy un orgulloso, yo soy un rebelde, yo soy un envidioso, yo soy un desobediente, yo estoy lleno de pecados, yo tengo pecados ocultos, yo tengo un problema de pornografía, yo tengo un problema de maldad, yo tengo mucho odio en mi corazón? ¿Cuántos de nosotros le diríamos eso a todo el mundo? ¿O lo publicaríamos en las redes? Para que se dé cuenta que lo que verdaderamente nos hace daño es la condición interna por la que no le oramos a Dios que trate. Ponte de pie, por favor. Aquí es donde se pone difícil la cosa. Porque aquí es donde nos limitamos. Porque no queremos que nadie se entere. No queremos que nadie sepa. Vivimos en este mundo de Facebook. No solamente en las redes, sino en la vida. En el trabajo, en la iglesia. Ponemos nuestra mejor cara. Y aquí es donde se pone difícil. Y se lo muestro. ¿Cuántos de nosotros, comenzando conmigo, tiene una situación donde necesita un milagro? Sí, estoy hablando un milagro financiero, un milagro de salud, un milagro en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en el ministerio. ¿Puedes levantar tu mano? Un milagro con un hijo, con tus hijos, lo que sea. Ok, ahora baja en sus manos. Ahora medite. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que tenemos un área interna con la que tenemos que trabajar y decirle a Dios, trabaja? Y si esa persona eres tú, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, tú eres más grande que mi problema, tú eres más grande que mi condición, tú eres más grande que este dolor, tú eres más grande que este egoísmo, que esta avaricia, tú eres más grande que este sentimiento. Vamos.